Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tema que nos proponemos ahora conversar con Jesús, Jesús, con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Es costumbre decir cuando el Señor está expuesto en la custodia sobre el altar, y me olvidé. Te decía que el tema que nos proponemos justamente conversar con el Señor es sobre la conversación con Él. Es decir, sobre eso que llamamos oración, rezar, dialogar con Dios. Justamente, tal vez lo primero que valga la pena que nos recordemos a nosotros mismos es que nosotros tenemos un Dios, el único verdadero, el que nos ha contado cómo es, un Dios personal. No personal en el sentido de que es mío, sino que es persona. Y por ser persona es alguien con quien nos podemos comunicar, nos podemos conectar, a quien le podemos decir lo que nos pasa, lo que tenemos en el corazón, lo que pensamos, lo que sentimos, y a quien podemos escuchar, sabiendo además que Él es el creador de todas las cosas, que su palabra es la verdad, porque Él es la verdad, y que nos la transmite de tal modo que siempre respeta nuestra libertad, es decir, que nos ha participado de su libertad. Todo esto puede parecer un poco teórico, pero en realidad tiene consecuencias esenciales para nuestra vida cotidiana, porque tener a un Dios así, más temprano decíamos que es necesario confiar en Él. Tener a un Dios que además, todavía esto no lo dijimos, nos ama paternalmente, bueno, sí lo dijimos antes, nos da una seguridad que no tiene nadie que no crea de esta manera, que no tiene nadie que no se vincule con Dios como quien de verdad es. Esta experiencia de el divino, porque no es de lo divino, sino de el divino, es maravillosa. Y te queremos, en primer lugar, Señor, dar gracias. Y en segundo lugar, queremos pedir que nos ayudes a perseverar en esta fe, que nos ayudes a perseverar en nuestra búsqueda del diálogo, de la conversación con vos. Porque dicho todo esto, también tenemos que decir que no te oímos hablar de la misma manera que tal vez de la que ustedes me están escuchando ahí a mí ahora, con un sonido, unas palabras que entendemos y demás. Porque Dios nos habla en el silencio de nuestro corazón y raramente escuchamos una voz, ¿verdad? Y entonces hay unas dificultades para continuar el diálogo con vos, Jesús. A veces se nos antoja que no nos hablás y otras veces que no nos escuchás. Hay veces que nos adormecemos porque tenemos sueño y otras porque tenemos miedo o porque estamos nerviosos.
En realidad, las posibilidades son infinitas. Cada uno de nosotros reacciona de modo distinto frente a la realidad de conectarnos con vos y de aceptar que el modo es diferente del que nos conectamos con otras personas y que es necesario seguir combatiendo en el sentido de que a veces el mismo estar en tu presencia puede resultar difícil. En general, después de haber hecho un poco de ese esfuerzo, de haber pasado por ese esfuerzo, hemos aprendido que vale la pena, que es maravilloso, pero hay que pasar por ese esfuerzo. Por eso, ahora que estamos aquí, Señor, y que estamos en paz, cada uno sabe qué tan profunda es la paz que experimenta en su corazón. Pero ahora que estamos aquí, que estamos en paz, te pedimos que nos ayudes a seguir buscando la paz junto a ti. Que además no necesariamente la tendremos cuando estamos en el mismo lugar donde se te expone, como ahora. Podemos encontrarla en nuestra habitación, podemos encontrarla en la montaña o junto al mar o en el campo, o podemos encontrarla en el medio del ajetreo cotidiano, tal vez iba a decir en el asiento de un tren o de un colectivo, porque en el fondo lo que hay que hacer es, Señor, para conectarnos con vos, es cerrar los ojos del alma, si se puede hablar así, y referir nuestra intimidad a vos y decirte, en vos confío. Qué dulce es esa jaculatoria, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Podemos ahora cambiarlo y decirle, Señor Dios mío, que te haces presente en la Eucaristía, en vos confío. Padre mío, aunque no te veo más que escondido detrás de las especies sacramentales, en vos confío. Aunque hay veces que todo debajo de mis pies se mueve como un samba y que pierdo las seguridades terrenales y parece que todo se me viene abajo, en vos confío. La oración es un acto de confianza que Él nos regala. No sé si sabés, en una entrevista que le hicieron a San Juan Pablo II, relativamente al principio de su pontificado, le preguntaron cómo era la oración del Papa, ¿no? Así hablando un poquito en tercera persona, como hacía Maradona, ¿no? ¿Cómo era la oración del Papa? Y el Papa contestó, la oración del Papa, o mi oración es como el Espíritu Santo me permite orar. Ni siquiera nosotros mismos, o ni siquiera cada uno de los hombres de esta tierra reza siempre del mismo modo. Hay días que nos sale una oración fluida en palabras, en afectos, una oración que hasta nos hace sentir llenos, y otras veces que tal vez pensamos que no pudimos rezar porque no nos, entre comillas de vuelta, no nos salió nada. Tal vez hicimos una oración más profunda porque permanecimos en el intento, en buscar su presencia, en el
procurar la confianza de la que estamos hablando. Señor, que combatamos siempre para conectar con vos. Suelo hablar con los enfermos y con las personas que acuden a charlar en la conversación espiritual que tiene el sacerdote con la gente. Suelo decirle, como es natural, que el principal alimento de nuestra vida espiritual es la Eucaristía. Que participar de este misterio de fe en la Santa Misa y en la comunión es el máximo don que Dios nos da y que nosotros podemos hacernos, porque somos libres de acudir a Él y porque podemos decidir acudir o no acudir. Pero también suelo decir que la oración es alimento y es un alimento necesario que nos lleva a desear la comunión y la Eucaristía. Por eso es tan importante que todas las personas recen, incluso cuando su fe sea, digamos así, ahora sí voy a usar la palabra personal de un modo muy propio, ¿no? Muy a su manera, muy estilo Frank Sinatra. ¿En qué cree? Y él cree, ¿viste? Ahora mucha gente te dice que cree en la energía. Pues si cree en la energía, cree en Dios, cree en Jesús, que es el creador de toda energía. Y al que, aunque no sea el nombre que mejor le siente, le podemos llamar energía. Es mucho más maravilloso, como veníamos diciendo antes, llamarle a Dios Padre. Incluso decirle, como Él mismo nos enseñó, que le dijéramos papito, papá, porque con esa ternura nos ama y le gusta que le llamemos. Pero bueno, si alguno tiene fe, una fe más así, en la energía, que rece, que se conecte con la energía, que en ese diálogo que vaya haciendo Dios, Padre de todos, podrá meterse en su corazón y podrá mostrársele poco a poco como verdaderamente es. Y nosotros recemos por él, por esas personas, tus amigas, tus amigos, tus parientes, para que puedan conocer cada vez más y mejor a este Dios nuestro maravilloso. Y sigamos nosotros este empeño de conversar con Él.